La Unión Europea despliega 2.500 militares en España para poner a prueba su fuerza rápida. Donald Trump presiona al primer ministro israelí mientras Irán congela las conversaciones de paz. España acoge estos días uno de los principales ejercicios militares organizados por la Unión Europea. Se trata de Milex 26, unas maniobras que reúnen en Zaragoza a unos 2.500 militares de 13 países europeos para poner a prueba la capacidad de despliegue rápido europea ante una crisis internacional. El ejercicio tiene como objetivo comprobar si la UE está preparada para movilizar fuerzas de forma coordinada y actuar con rapidez en escenarios de emergencia. Más de 1.600 de los participantes son militares españoles, mientras que el resto procede de distintos Estados miembros. El despliegue culminará el próximo 18 de junio con una demostración táctica con fuego real que permitirá evaluar la capacidad de respuesta de la nueva Fuerza Europea de Despliegue Rápido. La princesa Leonor ha completado el curso básico de paracaidismo en la base aérea de Alcantarilla, en Murcia, una pieza clave en su preparación dentro de la Academia General del Aire y del Espacio. Esta instrucción forma parte del segundo año de su formación militar, tras haber pasado el año anterior por la Academia General de Tierra en Zaragoza. Junto a 50 compañeros de promoción, la heredera al trono se ha formado para realizar saltos en modo automático, una instrucción idéntica a la que reciben el resto de las Fuerzas Armadas Españolas y la Guardia Civil para misiones de alta capacidad, diseñada para garantizar la máxima seguridad y coordinación en el aire. Las imágenes capturadas durante el mes de mayo muestran la dura preparación en tierra, el uso de simuladores y los saltos definitivos, incluido uno nocturno con equipo completo. Tras superar con éxito todas las pruebas, la princesa de Asturias ya tiene el distintivo oficial de cazador paracaidista, un nuevo hito en su camino hacia el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Francia y sus aliados detuvieron un petrolero ruso sancionado en el Océano Atlántico durante el fin de semana, según anunció el presidente Emmanuel Macron. La interceptación en alta mar se produjo tras la negativa directa del capitán ruso del Tagor a acatar las órdenes navales, lo que obligó a las fuerzas francesas a tomar el control físico del buque. La Fiscalía de Brest ha abierto una investigación penal formal por la imposibilidad del buque de acreditar su nacionalidad, la ausencia absoluta de pabellón y el incumplimiento manifiesto de la normativa. La respuesta del Kremlin provino del portavoz Dmitry Peskov, quien impugnó la incautación calificándola de ilegal y comparándola con la piratería. El presidente Macron condenó la actividad, declarando que es inaceptable que los buques eludan las sanciones internacionales, violen el derecho marítimo y financien la guerra que se libra contra Ucrania desde hace más de 4 años. Esta operación supone la cuarta vez desde septiembre que Francia aborda buques sospechosos de pertenecer a la flota fantasma rusa. Las autoridades marítimas advierten que cerca de 600 buques están sujetos a sanciones de la UE por utilizar tácticas de cambio de pabellón para eludir las restricciones energéticas. El gobierno de Péter Magyar busca destituir al presidente de Hungría mediante una enmienda constitucional. El lunes por la mañana, tras desplazarse a la sede de la presidencia húngara, donde permaneció en torno a una hora, Magyar declaró a la prensa que informaría al grupo parlamentario de su partido, TISA, sobre las posibles opciones. Benne van a mai alaptörvényben is a megfosztási eljárás, de mi pontosan a köztársasági elnöki hivatal védelme érdekében, annak a megmaradt tekintélynek védelme érdekében nem ezt az eljárást fogjuk választani, módosítani fogjuk a szükséges módon az alaptörvényt, nem személyre szabott jogalkotással fogunk élni, mint ahogyan ezt előre próbálták jelezni és keretezni, hanem helyre fogjuk állítani a magyar emberek, sok millió magyar ember egyértelmű, erős felhatalmazás alapján a magyar jogállamot és a magyar demokráciát.
Ya la misma noche de las elecciones, el que acabaría proclamándose primer ministro húngaro reclamó la dimisión tanto del presidente Tamás Sullyok como de otros altos funcionarios, argumentando que, como títeres del régimen anterior, no habían cumplido con sus obligaciones constitucionales. El propio presidente subrayó el domingo en un vídeo publicado en las redes que no dimitiría. A lemondás lehetőségét a személyes életem szempontjaitól függetlenül, felelősen megfontolva, arra a meggyőződésre jutottam, hogy az nem adna megoldást az előzőek szerinti intézményi konfliktus alkotmányos elvárásoknak megfelelő rendezésére. Sullyok se comprometió a no obstaculizar al actual gobierno a la hora de aprobar leyes necesarias para obtener financiación de la Unión Europea. Según las encuestas de opinión, 2/3 de los votantes húngaros creen que el presidente de la República debería dimitir de su cargo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está intensificando la presión sobre el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu para que detenga la ofensiva en el Líbano, después de que éste desafiara públicamente los esfuerzos de Washington para rebajar la tensión en Oriente Próximo. En una publicación en su red social, Trump aseguró que Hezbollah había aceptado detener los ataques y que Israel tampoco lanzaría nuevas ofensivas. Sin embargo, poco después, Netanyahu dejó claro que el ejército israelí continuará operando en el sur del Líbano y advirtió de que Israel seguirá atacando objetivos vinculados al grupo chií si considera que persiste la amenaza. El desacuerdo entre ambos líderes se produce en un momento especialmente delicado para Washington. La cuestión del Líbano se ha convertido en una de las principales exigencias de Irán para avanzar hacia un acuerdo que permita reducir la tensión en Oriente Próximo y consolidar un alto el fuego más amplio en la región. Mientras tanto, el gobierno iraní responsabilizó a Estados Unidos de no haber frenado la ofensiva israelí en Líbano y defendió que la República Islámica está actuando en ejercicio de su derecho legítimo a la autodefensa. Miles de personas salieron a las calles de Tirana el lunes para protestar contra un proyecto del complejo turístico de lujo vinculado al yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Jared Kushner. Affinity Partners quiere convertir la zona de humedales costeros en un enorme complejo turístico. Está previsto que el proyecto se construya en varias hectáreas del paisaje costero protegido de Biosanarta en Cvernek y en la isla adriática deshabitada de Sazán. Los fiscales anticorrupción albaneses están investigando este proyecto después de que varias ONG medioambientales llevaran tiempo expresando su preocupación porque el proyecto pudiera amenazar la biodiversidad de la zona y alterar las rutas migratorias de las aves. El primer ministro albanés, Edi Rama, quien anteriormente había confirmado las conversaciones con Kushner sobre el acuerdo que incluye 10.000 habitaciones de hotel, negó el lunes ante los legisladores albaneses que el proyecto invada una reserva natural protegida y afirmó que la propuesta definitiva aún no se ha presentado y que el estudio de impacto ambiental no está completo. Esto resulta extraño, ya que a principios de mayo las excavadoras comenzaron a talar bosques de pinos y a arrasar dunas para abrir nuevas vías de acceso y acceder a las obras. El candidato progresista Iván Cepeda ha reconocido que su campaña no ha encontrado indicios de irregularidades que pongan en cuestión los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia celebradas el domingo. Tras las verificaciones internas realizadas por su equipo, Cepeda asumió una victoria limpia de su rival, el conservador Abelardo de la Espriella, quien se impuso por un estrecho margen y se enfrentará al candidato de la izquierda en la segunda vuelta. Que el pueblo colombiano ya no quiere más gobierno de izquierda, que ha sido un total fracaso. Es el espaldarazo que se le dio ayer a Abelardo de la Espriella, que es una fórmula diferente, un outsider, que no representa ningún partido político tradicional. Colombia tiene que girar hacia a políticas más duras, más de control, más extremas en lo que viene pasando absurdo en este país durante 4 años. Según los datos oficiales del registro electoral, de la Espriella del Movimiento Defensores de la Patria obtuvo el 43,7% de los votos frente al 40,9% de Cepeda, del Pacto Histórico. La segunda vuelta está prevista para el próximo 21 de junio. Creo que indignación.
tristeza, decepción. Son muchísimas cosas juntas. Entonces creo que, no sé, esperar un mejor resultado en la segunda vuelta. Yo espero que Cepeda en estos días muestre también de que es hombre contundente, que va a atacar la criminalidad. Tiene lógicamente programas sociales que lógicamente es seguro que Asprilla los va a acabar. Los va a acabar. Qué tristeza, qué tristeza. La participación superó el 57%, la más alta registrada en una primera vuelta desde 1991. 291 casos de ébola han sido ya confirmados en la República Democrática del Congo y en Uganda. Estas son las últimas cifras publicadas por los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades. Según la Agencia de Salud de la Unión Africana, el virus ha causado la muerte de 43 personas. El brote afecta principalmente a la República Democrática del Congo, con 282 casos y 42 muertes confirmadas. En respuesta al brote, la Coalición para las Innovaciones en Preparación para Epidemias acelerará urgentemente el desarrollo de 3 vacunas en fase de investigación dirigidas contra la cepa Bundibugyo, responsable del actual brote de ébola. La Organización Mundial de la Salud identificó estas 3 vacunas como las candidatas más prometedoras que se están desarrollando actualmente. Mientras se desarrollan las vacunas, la OMS insiste en que la prioridad es detener la transmisión con herramientas que se han utilizado durante décadas en respuesta al ébola. Entre ellas se incluyen la vigilancia de la enfermedad, las pruebas y el diagnóstico rápidos, el rastreo de contactos, el aislamiento y la atención de los pacientes.